¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de arrancar esta semana, por supuesto, trabajando. Ya una semana previa a la otra que va a ser cortita. Cortita porque tiene dos feriados. Para algunos, sí. Claro. Para algunos. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Bien, súper bien, ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Mariana, ¿cómo estás? Bien, súper bien, Toto. Un Florida, saludo te a veo. toda la audiencia. Sí, ya. Una linda propuesta de Liliana Buti. Bueno, muchas gracias. Vos le tirás al centro, te remata allá, sí o sí. Te mete ¿Cómo estás, un Pedro? triple, Vos, te mete. Pedro, No, él- Joder un la triple. bola y Sí, te no. mete al ángulo. Así nomás. ¿Cómo estás, Pedro? LeBron Mete la James. mano, ya metió. Me dio el Claro pase. que sí, así es. Es así. Sería buena yo futbolista. Claro que Sí, sí, no, notable Cada condición. pasado Sí, Ya claro. tenés de té por lo No, menos. Claro. Claro. Notable condición. Aprendió de Pedro todo lo que sabe. ¿Cómo estás, Anderito? Bien, bien, Toto. Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos el lunes, Toti, vos querés sacarnos un No, bien. no. Terminó el invicto entonces. Es lo que En la decíamos, olla. ¿no? Eso era lo Terminó el que... invicto después, por lo menos en un partido oficial, ¿no? ¿Es verdad? Claro, el sí. otro no contaban. Claro, el de la inauguración no contaba, ¿cierto? Sí, así Pero, es. en fin, así no. Bueno, y el otro que continúa invicto ahí a duras penas también, ¿eh? Después del partido con Guaraní, costó un chiquitito ahí. Mantener. O sea, que A Olimpia- duras penas, ¿eh? ¿Recordás el campeonato pasado, el clausura era, no? Sí. Que Olimpia estaba arriba. Y Olimpia tiene esa virtud. Sí. Cuando De caerse está solo. Sí. Tropezarse y caerse solo ahí. pierde, Así empata, es. empieza a Así perder y mismo. empatar. Así Y al mismo. final Cerro arrancó de atrás y bueno, Bueno, y hay que ver el... ¿Verdad? vamos a ver. Hay que Hay que esperar, ver cómo... hay que esperar que se elimine la Copa Libertadores una vez más y ahí saben te la va a meter. Molesta. Y así es. Sería la, si Yo se también elimina, que metí la en este. 54. Ni idea, ya perdí yo la también cuenta. metí como un Ah, no me digas boludo que en hay este cuenta tema. de la eliminación. ¡Hala! Bueno, podemos cerrar el tema, pues yo metí con un tema inocente, ahí va picadillo, puede Nunca. comenzar el programa y Inocente. ustedes Nunca. Inocente, hacen... vos Lo tiraste tuyo el tema nunca para que es hablemos. Entonces, inocente. yo no... Nunca lo tuyo es inocente, Toto. Yo Deja acabo de de tirar decir así eso como- a la gente para la gente después cree. No, que yo vos acabo sos de tirar así inocente. como una cuestión normal. Sí, Bueno, claro. está todo el mundo conmocionado, digamos, ¿Eh? el ambiente está todo ahí movilizado. Se cambió un poquito de dirección el tema de elecciones también y ahora está girando todo en torno a lo que va a ser el miércoles, lo de la Sí. propuesta para ocupar la vacancia de la vicepresidencia de la República. También, por otro lado, está lo de Darío Meser, que está dentro de la investigación, lo que se sigue viendo y encontrando. Salieron los documentos hoy. Creo que la misma Corte fue la que La misma dio a conocer los documentos acerca De su nacionalización. del proceso de naturalización del mismo y otras cuestiones que están ahí en el medio. Digamos, se cambió por momentos un poco el eje de la foco, ¿verdad? atención y por lo menos periodística. Pero Hay que ver si al la gente está mismo siguiendo, tiempo, dirigentes liberales presentaron hoy una denuncia penal A la tarde. ante o contra encuestadores. ¿verdad? Claro. Contra tres empresas encuestadores. Grau, Grau, Capli y Taca. Taca. Lo que pasa es que al hablar de los liberales, Por engaño al tenés que elector. decir, no, dirigente, un sector. No sé Ok, si, un no sé sector, si están está bien. todos ahí en esta, ¿no? Por lo menos un sector es el que presentó. O al menos quien ocupa el cargo, ¿verdad? Porque según leí, la que presentó la denuncia, donde me van a corregir después los invitados, fue Liliana Boxia, Sí. que se presenta, no sé si como apoderada de la Alianza a Ganar o como apoderada del PLRA, ¿verdad? Una de las Pero, bueno, por lo vamos a menos preguntar. pero bueno, veamos, acá con están los la invitados alianza. para... Igual es interesante por la figura, digamos, que tipifican, que es la de tipo, un Engaño al supuesto elector. engaño. Claro, cómo se concreta Claro. porque la cuestión penal, digamos, tiene que estar totalmente demostrada. Va a ser interesante ver cómo Y se va a plantea. ser interesante porque, independientemente en el parte del proceso, yo asumo, ¿verdad? Asumo que para demostrar el engaño tendrá que venir la gente a decir, bueno, yo voté Exacto, porque creí. porque Claro. creí en, ¿verdad? Y Exacto. ahí es en donde entramos en una cuestión que va a hilar mucho más fino. Bueno, hay Es que decir, ver. bueno, ¿cómo creer que las personas que, ¿verdad? Si el voto es secreto, Escuchame una cosa, si No. te presentan una encuesta te dicen, mira, un margen de error del 3%. No, pero también él no sabe, no Entre otros, responde, ¿no? que era altísimo. Claro, no, pero- pero es una payasada. pero Sí, independientemente bueno, a no sé, yo eso, pregunto. No, yo digo, Depende claro, de la claro. justicia, ¿no? La justicia es la que va a resolver. claro, No, vamos, claro, pero- vamos a encasillar la cuestión y Política- supongamos, ¿verdad? políticamente una Pasa payasada. que es lo Supongamos nuevo que- para discutir, pues entonces alargan el tema. Claro, y supongamos que te dicen, bueno, engaño al elector, listo, bueno, vamos a comprobar, ¿cómo comprobamos el engaño al elector? Y porque es una Exacto. payasada. ¿Verdad? Y ahí tenés que buscar todos los electores y ver, bueno, ¿por quién votaste y por qué votaste? Y de ahí la persona pasa que es que- pueda decir, yo voté por fulano, está aparte- Más vulnerable. allá de que sea una payasada, que yo coincido que es para alargar está el tema, bien por lo eso, menos ¿eh? yo veo así, mueve pues el aparato judicial. Entonces el que recibe la causa va a tener que ver si tiene o no Yo no sé andamiaje si y le si vamos a puede mover, seguir. Y ya ahí, Sobre Pero- todo también, Claro. perdón, Pedro, entender también, según la línea lo que plantea Mariana, que está dentro de un marco mucho más grande, Sí. bajo un paraguas que es, todos tienen la culpa, que tiene que ver con el programa de hoy, todos tienen la culpa menos yo, ¿verdad?
Bueno, Porque primero eran las encuestas, después era el TREP, no sé qué, después ahora las actas, no sé qué. ¿recuerdas el proyecto que presentó Richard? Sí. Bueno, De las encuestas, sí. Pero no, era, bueno, obviamente eso se tenía que negociar, pero era también como ponerle como una especie De marco. ¿verdad? de marco, ¿no? A este tema. Pero no, a nadie le dio pelota y resulta ser que ahora, qué importante que era, ¿no? Preguntemos un poco para entender cuál es el escenario Sí. del Partido Liberal, ¿verdad? Esa es la propuesta del programa hoy, entender un poco cuál es el escenario que vive hoy el Partido Liberal, porque hay Postelecciones. pronósticos de todo tipo y de todo tipo de dirigentes que hablan sobre las distintas situaciones. Está Basilisa Núñez con nosotros. ¿Cómo Vázquez. está? Vázquez, perdón. Y Núñez me pusieron acá. No, Ah, o sea, sí, 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 porque está sí. preocupado por, Ah, está error, preocupado por la derrota, pues. Me dice acá arriba, error mío, el productor, pero Sí, el que pero pela al aire soy yo. únicamente ¿verdad? vos ejecutás. Vale, Culpa de está Libertad, bien. amigo. le Acá, puso mal asumamos Libertad. cada uno nuestra responsabilidad. Yo debería haber corregido ya mentalmente. ¿Cómo estás, Basilisa? Buenas por... tardes para los conductores y a la señorita conductora, muy linda por cierto, ¿verdad? Gracias, doctora. Y también a los televidentes que van a compartir hoy con nosotros. ¿De qué parte, digamos, te pusiste o estás en este momento de, por ejemplo, de esta presentación? Porque hablábamos recién, para definir un poco la presencia de la doctora Boxia también, ella es apoderada del partido, de la alianza, es una de las apoderadas y vos estás, digamos, en el otro sector. Para definir exactamente de qué sector estamos, bueno, nosotros, particularmente yo, ¿verdad? Porque no puedo hablar en nombre de otra persona, pertenezco a un equipo, al equipo joven, ¿verdad? Que estuvo aclarando ya desde ya relegado de de la parte de la elección. Nosotros no tuvimos ninguna participación. Sí estuvimos trabajando en todo el país por la lista 2, por supuesto, y una vez que empezamos a trabajar por la lista 2, lógicamente no íbamos a pedir votos en contra de la lista 5, ¿verdad? Porque no es nuestro sistema. Estoy digámosle, en el otro lado. Esta es la denuncia que se hizo realmente, yo no sé si él lo hizo en forma personal, en forma institucional, porque no se convocó al directorio para tomar una resolución. Entonces calculo que él, en este caso Efraín Alegre, hizo una denuncia en forma personal, ¿verdad? Él como Efraín Alegre. Como presidente del partido puede tomar, pero siempre y cuando la sesión del directorio así lo indique, ¿verdad? Ahora, Entre paréntesis, sí, perdón, sesión del director está convocada para Él estos para el días, jueves. Para el jueves. ¿Para este el jueves? Sí. Para este jueves. ¿Pudieron ya analizar como equipo joven, digamos, que sos parte del núcleo, por qué se dio todo esto, cómo ocurrió, o están todavía metidos, como muchos de los movimientos, casi todos, ¿verdad?, en el tema de juzgamiento y todavía el ejercicio electoral, o ya se reunieron? Estamos todavía en pleno juzgamiento, ¿verdad? Termina entre hoy y mañana. Lo que sí nosotros recalcamos, porque en realidad particularmente a mí muchos me dijeron, pero ¿por qué vas a salir a defender que hubo fraude, el famoso fraude, ¿verdad? El fraude yo creo que está más allá que acá, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día, casi concluyendo el 100% del juzgamiento, no hubo error del TREP, ¿verdad? No hubo error en lo que nosotros dijimos desde el inicio, ¿verdad? Lo que yo también planteé desde el inicio es no destruir una institución por una cuestión personal, por un capricho personal, que es lo que en este caso se quiso hacer, ¿verdad? Ojalá que la gente de nueva, porque hay mucha gente que sí cree que hubo fraude, ¿verdad? O porque dice que el acta, porque... No, el fraude es totalmente diferente, y además que si vamos a culparle a alguien del fraude, vamos a culparle a los que Efraín Alegre puso en representación del partido en el Tribunal Electoral. Lo primero que él tuvo que hacer es pedirle la renuncia a esos que él solicitó que se le asigne como representante y están cobrando sumas millonarias en el Tribunal Electoral. O solamente le puso para cobrar el sueldo, o le puso para cuidar los votos, o le puso para cuidar el proceso preelectoral antes de las elecciones, que nosotros le llamamos un proceso preelectoral, que es lo que se realiza en el Tribunal Electoral, ¿verdad? Es algo Doctora, que es muy difícil. te quiero interrumpir un ratito nomás. Sí. Cuando vos decís que es un capricho personal de Efraín, o sea, vos, digamos, ¿en qué te basas? Esto es meramente un capricho de él, no tiene apoyo del partido, porque hay otros referentes que salen a defender también de su línea, es cierto. Y yo lo que creo es que si nosotros salimos a defender en este momento lo que él hizo, es seguir manteniéndole atomizado al Partido Liberal Radical Auténtico, y nos espera un oscuro camino, ¿verdad? Desde el momento estamos en una oscuridad.
Yo creo que si continuamos así, no vamos a tener ni media luz. Y vamos próximamente, ya nomás las elecciones del 2020, que son las elecciones municipales. Y si vamos camino en esta situación, creo que de los 97 intendencias que tenemos, podemos bajar totalmente, ¿verdad? Basilisa, Voy a pero saludar en las sí. últimas, porque viene al caso, porque habló de atomización, pero en las últimas internas, tengo entendido que Efraín, pero sacó más del 60%, o sea, no sé de qué atomización en todo caso me ha hablado, yo no entiendo el fenómeno, lo que sí entiendo es que están constantemente en una interna interminable. Claro, nosotros, esta interna nunca terminó. Aparentemente nos dimos una tregua en un pocos días antes de la elección, pero como te darás cuenta que nosotros con 400.000 afiliados nos llegamos a una elección, que es lo que se tuvo los votos en las internas, ¿verdad? La ANR tuvo más de 1.100.000 votos en sus internas y nosotros tuvimos 420.000 votos. Y eso significa que nosotros como PLRA no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Primero porque nuestros propios correligionarios, porque tenemos más de 1.100.000 afiliados, no se fueron a votar por algún motivo, o porque no somos opción, o porque nosotros mismos entre los liberales no nos pusimos de acuerdo, no nos estamos poniendo de acuerdo, y mucho menos el pueblo paraguayo se va a ir a votar a un candidato de un partido que dentro mismo de su partido nos estamos liquidando entre nosotros. Porque lo que mucha gente no sabe, o no quiere ver, o no quiere mirar, es de que Efraín hizo una persecución tremenda a todos los correligionarios. Imagínate, yo después el lunes creo que yo hice esas declaraciones, fui sistemáticamente perseguida por su gente, en llamadas telefónicas, con mensajes, vía Twitter, vía Facebook. Pasa que fuiste bastante fuerte, de sacar la patada. Y sí, la verdad es que en ese sentido yo dije eso, ¿verdad? Ni voy a negar, dije. Pero lo que creo es que él tiene que renunciar, buscamos un intermedio, tenemos que buscar una persona, renovación del partido. No es solamente de que nosotros como equipo joven o como el llanismo vamos a ir a tomar el partido, no. Lo que yo creo es de que él tiene que dar un paso al costado para que nosotros, todos los liberales, nos pongamos de acuerdo y tengamos un candidato X que ambos bandos estemos de acuerdo. Está con nosotros Eduardo Nakayama. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Toto, Felipe, Mariana, Pedro y aquí a la doctora Basilisa también. Y por supuesto a toda la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo analizan ustedes, digamos, como un sector también del partido, esta discusión después de las otras discusiones que han venido, digamos, y el análisis parece que todavía no se hace de por qué se perdieron las elecciones, ¿verdad? Todavía es un análisis de interna liberal que continúa ahí de por qué no hubiéramos ganado luego nunca, ¿verdad? Bueno, en realidad yo estaba hablando con la doctora Basilisa antes de salir al aire y le decía, me parece que es momento que tenemos que bajar la pelota, ¿verdad? Obviamente los resultados fueron adversos, es momento de empezar ese análisis para dentro del partido, pero yo pienso que también tenemos que hacer ese análisis en forma racional, ¿verdad? Si nosotros reaccionamos en forma emocional, obviamente podemos equivocarnos en las decisiones que vamos a tomar. Y el doctor Efraín Alegre no solo fue candidato a presidente del Partido Liberal, sino actualmente es el presidente del Partido Liberal con mandato vigente. Entonces, por lo tanto, creo que lo que corresponde es apoyar la institucionalidad e iniciar un proceso de diálogo interno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Basilisa Vázquez, que nosotros no vamos a llegar a ningún lado estando enfrentados. Tenemos que sentarnos a hablar. El Partido Liberal históricamente ha pasado por crisis tremendas que han incluido incluso guerras civiles como la guerra civil del 22, donde ha muerto gente, donde posterior a eso se ha enviado al exilio a muchos dirigentes, ¿verdad? Y en el momento indicado, cuando teníamos que sentarnos a arreglar las cosas, las querellas, como fue antes de la guerra del Chaco, cuando Eduardo Scher, que era el representante de uno de los sectores radicales, y el otro, el tío acá de Pedro, José Patricio Bullari, tuvieron la grandeza y la altura de sentarse a hablar después de tantos muertos que dio una revolución civil, una guerra civil, y se unieron no solamente los liberales, sino también unieron a todo el pueblo paraguayo, a los colorados,
a otros sectores para enfrentar a un enemigo externo. Nakayama, una pregunta directa porque si vamos a entrar en clase de historia vamos a terminar antes muy tarde, ¿verdad? Y tenemos un noticiero después. ¿Dónde quedó la autocrítica? No bien. No, con tacle me trate feliz. ¿Y qué hace? Así nomás, televisiones, papá. Hay que ir a los bifes, nos vamos. No, está bien. Clase de historia hay que dejar para otro momento. Justamente acá. ¿La autocrítica dónde quedó? Empecé con eso, dije que es momento. No, la de autocrítica dejar en la campaña, te digo. Hay que dejar un poquitito que se tranquilicen las cosas, ¿verdad? Y después empezar un análisis frío, racional, no emocional, buscando culpable, vos sos el culpable, vos sos el culpable, vos sos... No, así no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que bajar la pelota tranquilo, lo que pasa, Eduardo, analizar fríamente. Yo entiendo tu posición y me parece súper, digamos, entre comillas, me parece, o sea, políticamente la más, inclusive la más correcta. Ahora, ¿cómo eso le explicás al afiliado liberado, al afiliado liberal, que un poquito creo que habla un poco Basiliza en nombre de ellos, o de alguna manera es también lo que siente un poco en muchos de ellos, a lo mejor un sector, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué le damos? Hay gente que en realidad dirigió esta campaña, vos, Carlos Mateo, el mismo Efraín y otra gente, que no puede decir, bajemos un poco la pelota nomás, entiendo tal vez el análisis racional, pero ¿qué más le damos? ¿Por qué se perdió? ¿Qué faltó? Independientemente de las cuestiones que me puede contar externas, internamente, ¿ustedes ya hicieron alguna conversación por lo menos casera entre ustedes en el grupo que manejó la campaña? Por supuesto, o sea que los factores se manejan. Hay cuestiones que van desde el asesoramiento mismo de la campaña, ¿verdad? Eso es algo que se habló dentro de la misma campaña. Algunas cosas que te pueden hacer subir puntos, otras que te pueden hacer bajar el discurso. O sea, hay mil cosas que vamos lógicamente a analizar adecuadamente. Okay. Pero lo que hay que hacer yo creo que es, y eso lo he dicho no solamente dentro del partido, sino dentro del grupo de la alianza, que tenemos que mantener o tratar de mantener los puentes dentro de la oposición. Porque tenemos que construir esa oposición nosotros de aquí en adelante. Una oposición que lamentablemente en todo este periodo de transición nunca se ha podido construir, ¿verdad? Entonces, ¿pasaría eso por el modelo, pregunto? ¿No sería mejor un modelo más de concertación más que de alianza? ¿Tendría que ver con eso en el sentido de construir más propuestas, más contenido interno? La verdad que... pienso yo, ¿verdad? Porque la alianza es muy coyuntural, digamos. Quizás esté equivocado, pero para mí que al elector no le hace mucha diferencia que hablemos de una concertación o una alianza. El tema está en la propuesta. Por eso no por la concertación, pero construir contenido, ¿verdad? Y qué es lo que se dice, ¿verdad? Y allí, un poco agarrando lo que dijo Pedro sobre el tema del soporte, la legitimación que tiene el doctor Alegre. Yo tengo que aclarar que yo soy de un sector independiente, un movimiento independiente. O sea, vos no sos efrainista, digamos. Se llama, no, soy Renovación Azul. Nosotros no hemos hecho campaña interna ni para Carlos Mateo Valmelli ni para Efraín Alegre, ¿verdad? Hemos hecho una campaña aparte para las candidaturas que teníamos, ¿verdad? Y por lo tanto me siento con cierta libertad como para poder decir que el apoyo que se le tiene que dar ahora al presidente es un apoyo que le tenemos que dar los liberales, ¿verdad? Ganó con una amplia ventaja la interna liberal para ser presidente del partido y ahora para ser precandidato a la presidencia. Y es un momento difícil, hay que estar bien y acompañar las cosas en las buenas y en las malas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, Eduardo, ¿para vos terminaron ya las elecciones también? Yo creo que sí, para mí es un capítulo... La pregunta, si es un capítulo, digamos, terminado para un sector, para el otro también es un capítulo terminado, ¿cómo empezar a construir, digamos, o mantener esos puentes cuando uno dice estas elecciones no terminaron todavía y el resto del partido dice, señores, si no avanzamos y no quedamos en estas elecciones, son 5 años de un discurso de no terminaron las elecciones, no perdimos la anterior y ya comienza la siguiente, ¿verdad? Es más, perdón, Toto, en la línea que plantea Eduardo, que me parece, digamos, coherente, te dice toda la oposición, no solamente un sector. Sí, porque todo, Mario Ferreiro, Lugo, todo. Si el partido, como creo que es la intención del partido, ser cabeza de otras alianzas o concertaciones aquí en adelante. O por lo menos aglutinar, ¿verdad? Fuerza. ¿Verdad? Si ahí no se curan las heridas y les comen los de afuera, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa a la vuelta. Pedro ya tiene... Ya estaba por tirar la pregunta ahora. ¿Eh? Ya estaba por tirar la pregunta. Sí, ya está. Bueno, a la vuelta a la pausa, pero bueno, si no te puedo olvidar. No. Pausa y después Mariana, que es la chica bella del programa. Bueno,
estamos volviendo, Pedro, por favor, Sí. antes que te olvides la pregunta. No, por favor, no. Bueno, Me condiciones. encanta Ya la sabemos, historia, ¿verdad? porque para entender lo que pasa ahora tenés que saber lo que pasó antes, pues, y en las proyecciones en el tiempo. Pero todo comenzó, Basilisa, ahí en la famosa convención en donde, bueno, se le acusó a tu sector de querer atropellar porque querían definir entre alianza y concertación. No se llegó a un acuerdo, bueno, o por lo menos la mayoría optó por la fórmula para ir adelante en las nacionales. Ahora, lo que se le acusa mucho al equipo joven es de no haber operado, justamente. De no haber operado y de haber sido de alguna manera funcional a sectores del Partido Colorado. Durante esta campaña. Esa es la acusación que siempre vienen trayendo y ese chip que aún no sacan y van Ajá. diciendo de que nosotros somos funcionales a un sector del Partido Colorado. Y te voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió en Central. Sí. En Central nosotros, lo del equipo joven, tenemos 12 intendencias de los 13 Distritos. distritos. Sí. ¿Por cuánto ganó Efraín acá? En Capital. En No, Capital. Central. Central, ¿por cuánto ganó Efraín? 20.000. 21.000. Pero ahora o en la... Ahora ganó. 21.000. Sí. ¿Quiénes trabajaron La chapa, y la alianza. pusieron incluso la parte económica que no teníamos? Los intendentes. Del movimiento Sí, de ustedes, digamos. Claro, si los intendentes en algún momento recibían instrucciones del líder o del grupo de que no trabaje para Efraín, Efraín no iba a tener esa cantidad de votos. Ajá. Eso solamente en este departamento. No te hablo en los otros departamentos donde sí estuvieron nuestros candidatos también trabajando, pero ese dato te doy para ver la diferencia. Y en contrapartida, doctora, el tema de la gobernación, por ejemplo. En contrapartida, el tema de la gobernación perdimos por 13.947 votos. 13.947 votos. ¿Por qué? Porque en contrapartida, el grupo efrainista hizo voto en blanco. ¿Por Para la qué? líder amarilla Porque que es de líder ustedes, amarilla es del equipo joven. Vamos a matar de una sola vez al equipo joven porque nosotros vamos a ganar la presidencia. Pero Dios es grande y justo. Perdieron también la presidencia. Se hizo ¿Y por qué justicia. yo digo que perdieron la presidencia? Porque nosotros no estuvimos al mando de nada. Nos excluyeron de todo. Pero de igual forma, nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque teníamos nuestras propias candidaturas que también estaban en juego. Claro. Hicieron una feroz campaña para que no entre Fernando Silva Facetti, que estaba en el número 12, y gracias al esfuerzo de este equipo entró 13 senadores. Gracias al esfuerzo de este equipo entró 7 diputados en el departamento central. Sergio encabezaba la lista Gracias que al usted, esfuerzo ¿verdad? de este equipo. Sí. Ahora en Parla Sur, que teníamos 6 parlasurianos, ahora tenemos 7 O sea, parlasurianos. todo lo que se ganó es gracias al equipo joven. Gracias al equipo joven Pero, que sí trabajó. escúchame Y una sí cosa. económicamente, Sí. se colaboró. Porque en realidad el partido lo que nos dio es un pedazo de cartón, porque ellos utilizaron toda la plata en las internas partidarias. Igual Ahora, te digo, eso no lo digo yo, digo, que para yo Wagner y pido para una Blasco denuncia. ganaron por 1000, No, ¿verdad? pero Pedro? disculpame, pero Eduardo, ¿te das cuenta? Vos decides tender puentes, qué sé yo. Es medio complicado el tema, no es tan fácil. No es tan fácil el tema, porque esto va a seguir así. No, es medio lamentablemente. complicado, es complicado y medio. Y bueno, entonces, Es complicado y medio. En realidad, yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Yo pienso que tenemos que tranquilizarnos y enfocarnos en los objetivos, ¿verdad? Más allá del resultado final de estas elecciones, yo pienso que un margen de 3,7% con todo lo que se tuvo en contra es un gran resultado. Para el año 2023 Y a lo tenemos mejor siga todas las de participando, ganar. ¿verdad? Tenemos para el Siga raspando la tapita 2023 para ver si participamos todas en el las de ganar. 2023. Se ha demostrado que el Partido Colorado no es invencible y van a entrar más de 1 millón de electores nuevos para el 2023. Los que entraron en esta ocasión, que son que van a hacer su segunda elección en el 2023, ¿verdad? Ya van a participar en mayor grado de lo que fue esta vuelta, que fue apenas un 20%, ¿verdad? Entonces, todos esos factores van a hacer
a que la elección del 2023 sea distinta a la que hemos tenido hoy, ¿verdad? No sabemos qué papel va a estar cumpliendo Horacio Cartes para ese entonces, no sabemos si va a jurar Horacio Cartes, no sabemos si va a ser electo o electa la candidata de él para la vicepresidencia y posteriormente para asumir la presidencia provisoria hasta el 15 de agosto. Son demasiadas cosas las que se tienen que las que se juegan ahora en estos meses y lo que viene por delante, porque yo personalmente creo que la unidad que hay en el Partido Colorado hoy también es una unidad que está pegada con saliva, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar entre el equipo de Añetete y el equipo de Honor Colorado, ¿verdad? Porque cada uno ha luchado en una interna sangrienta, y eso lo he dicho también en otros programas, que la interna colorada fue mucho más fuerte que lo que fue esta campaña, esta elección general, ¿verdad? O sea, la cantidad de recursos que se destinaron y todo fue infinitamente mayor, ¿verdad? Entonces, allí nosotros pudimos ver que el Partido Colorado estuvo separado durante un tiempo, luego ese abrazo republicano hizo a que consiguieran llegar hasta acá, pero no sabemos qué va a pasar de ahora en más y sobre todo después del 15 de agosto, ¿verdad? Mariana. Pero la doctora Basilisa, de hecho Blas Llano dijo ya que Efraín Alegre debería renunciar, que es un candidato, digamos, eternamente perdedor, segundo puesto por segunda vez, digamos, en elecciones generales. Esta es ya la postura, digamos, Basilisa. ¿Ustedes se van a mantener como movimiento en esto? ¿O hay posibilidades de tener el puente, como dice Eduardo, o realmente la unidad partidaria se va a dar en una era post-Efraín, según tu perspectiva? Y yo particularmente, y mucha gente de mi equipo considera que Efraín tiene que renunciar. Efraín tiene que renunciar por varios motivos. Porque hoy en día se está decidiendo cosas demasiado importantes, como por ejemplo la elección a vicepresidente de la República del Paraguay. Hay una vacancia de la Corte Suprema de Justicia. Van a haber más. Hay temas Contraloría General de la República, hay tema Defensoría General de la República. Sin embargo, pregunto nomás, si Efraín envía una nota a los parlamentarios que, como siempre, queriendo imponer sin conversar, porque ese siempre fue su estilo desde que asumió la presidencia del partido, ¿qué te parece que nuestros parlamentarios tendrían que hacer con la nota que envía? Yo particularmente les recomendaría que jueguen avioncito con eso, ¿verdad? O si tienen el basurero más cercano, que echen en el basurero. Porque no tiene la autoridad moral de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. En este momento, él, por más que se haya declarado ganador moral de estas elecciones, él no tiene esa autoridad para decir a los parlamentarios qué es lo que él tiene, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros dijimos desde el principio, hagamos una concertación y el mejor posicionado en esa concertación salga. No, él dijo, tiene que ser un presidente liberal. Yo le entiendo a mis correligionarios que hayan querido que sea un candidato liberal el que vaya por delante, pero no vamos a ganar así la elección, vamos a ir jugando aún con el siga participando, vamos a ir raspando la tapita y te dice siga participando, siga participando. Efraín va a querer encabezar otra vez en el 2023. Efraín, y por la postura que yo veo que él ya está lanzando su candidatura para el 2023, ¿verdad? Por todo lo que él está haciendo, pero él es un candidato perdedor desde el inicio de la presidencia dentro del partido. 15 intendencias se hizo elecciones desde su asunción hasta ahora. ¿Sabes cuánto ganó? Tres intendencias. Pero siempre ganan el partido. ¿Y cómo es lo que gana? Claro, gana el PLRA. 3 Sí, intendencias. pero digamos, en la interna le gana a ustedes. No, en esta vez la interna nos ganó, sí. No estoy diciéndolo. No, claro, lo digo, contrario. no, o sea, está bien, pierde afuera, pero gana adentro. ¿Y cuál es el? No ¿qué se nos el problema a tu conviene? otro correligionario que le votan a él ahí adentro, ¿verdad? O sea, ¿Qué es entonces lo que ganamos? ¿Ganarnos entre nosotros? claro, no, pero ¿con qué autoridad ustedes dicen nosotros tenemos que estar si ustedes pierden las elecciones internas? Nosotros perdimos las elecciones internas, pero al perder una elección interna no significa de que él tenga que excluirle a todos. 100% de acuerdo. Es más, le quiero preguntar a Eduardo, nadie en el comando le dijo que ustedes no iban a ganar las elecciones sin una pata importante, porque es la segunda fuerza dentro del partido. No, de hecho, yo personalmente, por lo que he visto del trabajo que se hizo en Central,
el equipo joven trabajó para la lista 5. La doctora Basilisa dijo que no, o sea, omitió esa parte, dijo, trabajamos por la lista 2 y no le dijimos que no voten contra la lista 5. Pero a mí me consta que los comandos juveniles de Lila Rosa, todos, trabajaron por la lista 5, ¿verdad? Y se obtuvo un resultado interesante, no fue el que queríamos, se perdió en Claro, Central si la Honor Colorado gobernación. hubiera trabajado por Mario Audo Benítez, pero no aparecía Horacio Cartes, nadie iba a creer. Claro. Papá Noel existe porque tus regalos están, pero... ¿verdad? De repente, si el candidato a gobernador de Central hubiese sido de la línea efrainista, sí se hubiese podido, digamos, presumir que el equipo joven no trabajó, ¿verdad? Pero eso pues no ocurrió. No. Justamente fue el equipo No, el joven. punto nomás, Eduardo, Claro, que te plantea ¿por qué, Toto es ¿por qué no lo hacen aparecer a Blas Llano que como- entendemos que me parece Claro. válido que los intendentes hayan trabajado, inclusive Elisa nos dice, inclusive pusieron plata, pero no se le vio con Blas, ¿verdad? Que sabemos, Bueno, o sea, podemos discutir o no, pero no se le vio una vez. Eso no sé, porque eso habrá sido una decisión de él Según también, Zulma ¿verdad? Gómez, porque Efraín no quiere salir en la foto. Esa habrá sido una decisión de él también. No, no, A claro, mí tampoco el les punto de Toto comento nomás, que... el punto normal Toto de Eduardo es, ¿Por te qué interrumpo, Efraín claro, no se va y alza el dice- teléfono, él con más interesado en ganar, ¿verdad? Es una vez hermano, ¿verdad? Llamaba Al por, día- a ¿verdad? ver, para darte, las comparaciones son, Así mismo. las comparaciones son odiosas. Jairo pero la digamos, gana cena. cuando hay resultados hay que comparar para decir, uno hizo, el que ganó hizo esto y el que perdió no lo hizo, ¿verdad? Al día siguiente de ganar las internas, Mario Abdo se va junto al perdedor. Allá es el presidente de la República. Claro. Es lo que reclamó. Él se Es fue lo que junto al ya perdedor, no- ¿verdad? ya no Y en reclamó el eso. otro lado, Es lo que quiere Efraín ganar. nunca se fue a hablar o nunca dijo, bueno, acérquense, venga, vamos. O por lo menos nunca él mostró la intención. Yo, al menos personalmente, me pude haber perdido un montón de cosas, pero no escuché, ¿verdad? Entonces uno dice, si se quedaron a tan poco, a 3%, ¿valía tanto la pena no juntarse, digamos, con el nene malo de la película? por En realidad se 3%? trabajó, eso te vuelvo a reafirmar, se trabajó. De hecho, Blas Lanzoni, que era el candidato 1. Pero la mujer del César no solamente estuvo tiene en que todas parecer- partes. Estuvo en todas partes, o sea, estuvo Blas Lanzoni, estuvo el líder amarilla, estuvieron muchísimo, estuvo Silva Facetti, apareció. Si Blas ya no se iba a estar también, estoy seguro, ¿verdad? Yo personalmente No, me por lo iba y visto me que quedaba él en la no sabe gradería. que Yo me quedaba en la gradería no sabía, a Eduardo, acompañarle a de la que tenía gente. prohibido, Pero si vos, ir si a vos la eras Efraín campaña. Alegre, ¿te iba a visitarlo o no a Blas Llano? Pues yo no tengo ningún problema. Es más, No, pero yo digo, pienso pues, que es el técnicamente, camino. claro. Toto, La- es lo que yo creo. la Y pregunta, ese ¿por qué es no el lo camino, hizo? Claro. es Eso eso. ¿Y es por lo qué que- no lo Se hizo? tiene que hacer un diálogo, pero el diálogo tampoco se va a conseguir si nosotros estamos levantando los decibeles, acusando, diciendo... No, nadie acusa. así Acá no el vamos a que llegar perdió a tiene que ningún decir lado. que perdió, Nosotros que tenemos fue él el que perdió, no No, nosotros. pero no es así, porque como te decía Toto, hay también una cuestión democrática aquí. Lo que vos dijiste hace rato, Basilisa, el tema de la convención de Coronel Oviedo, que se planteó el tema de concertación o alianza, se perdió. Y ustedes saben que perdió el equipo joven esa propuesta. Y hay que aceptar así haya sido un voto, ¿verdad? Y lo mismo entonces es aplicable ahora. No puede ser que nosotros sigamos llorando, le reclamemos a un sector de que supuestamente nos reconoce la derrota, pero sigamos llorando de lo que fue de la convención de Coronel Oviedo hace año y medio, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos avanzar en este tema, tenemos que acostumbrarnos a dar vuelta a la página a las cosas y vamos a tener que acostumbrarnos también a mirarnos la cara y a escuchar al otro, aunque no nos guste lo que nos diga. Es difícil la construcción política. Si es difícil la construcción política a nivel nacional, también lo es a nivel partidario. La gente piensa de distintas formas, de un lado, del otro. Hay gente que es más del centro, más de derecha, más de izquierda. Algunos que tienen afinidad con algunos sectores, con algunos líderes, otros con otros. ¿Y quién va a Tenemos que pedir eso en el- analizar la cuestión de Asunción. ¿Quién va a pedir eso en el partido, Eduardo? Si Blas Llano no va a decir, vamos a juntarnos. Efraín no va a decir, vamos a juntarnos. Tiene que partir de la, de Alguien, la- de la claro, presidencia. pero ¿quién? El presidente. A ver, creo que si no, sí. si no lo Hay una hizo en las cabeza. elecciones para ganar, no sé si va a ser Claro. ahora, ¿verdad? Pero Hay una cabeza. ¿hay algún tercero que diga, señores, vamos a. Blas Llano ni siquiera tipo es el miembro Puma, del ¿verdad? Vamos a agarrarnos todas las directorio. manos y vamos todos juntos. Y es difícil, pero se puede. Y nosotros hace año y medio, 2 años, iniciamos una serie de conversaciones, sabe la doctora Vázquez, entre Efraín Alegre, Blas Llano, referentes de los dos sectores, y casi estuvimos así a una gotita de llegar a un acuerdo. Lamentablemente eso no se dio. ¿Por qué no se- ¿verdad? Y desconfianzas naturales que hay
de los sectores, ¿verdad? Y lamentablemente no pudimos coronar eso con un proceso que quizás en las elecciones pasadas hubiese sido una victoria, ¿verdad? Pero no vale la pena tampoco llorar sobre la leche No, derramada. pero la ¿verdad? misma lógica que vos planteás, pues del pasado se aprende, ¿verdad? Claro, es que eso es así, Felipe. Nosotros tenemos de costillas de escuelas y Claro. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver qué hicimos en el pasado, bien o mal, ¿verdad? Porque así como también mucha gente habla de Blas Llanos, y voy a decir una cosa, ¿verdad? Que él también tiene sus cosas positivas, ha tenido sus cosas positivas, tampoco es un demonio. En la política no existen ni santos ni demonios, ¿verdad? Todos tienen su lado positivo, su lado negativo, ¿verdad? Quizá ahora, y yo sí pienso que el equipo joven ha perdido y muchísima influencia dentro del Partido Liberal, no solo por haber perdido el timón del partido en sí, sino que nosotros podemos ver que en la Cámara de Senadores, por ejemplo, se ha reducido a la mitad o menos de la mitad la cantidad de senadores que tienen, ¿verdad? Y a nivel nacional, en diputados también han perdido escaños, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nos van a exigir a hacer una gimnasia de escucharle al otro a ver qué nos dice, pero sobre todo tenemos que aprender también de lo que hacen los colorados. Los colorados tienen oficio de poder. Y a nosotros los liberales siempre nos dicen, ustedes no tienen oficio de poder, ustedes le tienen miedo al poder, y tenemos que sacar eso, porque no es verdad. Hemos tenido gobiernos liberales que han hecho muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos que replicar nuevamente eso. Pero tenemos que entender cómo funciona la cosa, y cuando hay un momento en el cual tenemos que callarnos, aunque tengamos que tragarnos sapo y culebra, como hacen los colorados, tenemos que hacerlo, tenemos que tragarnos sapo y culebra. Era justamente lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Era el momento, a ver, sí. Para las generales no te tragas Quería toda la decir algo culebra y los más, sapos. Pero Gracias, es lo Eduardo, que él sí. piensa, pero A ver, es lo por que último. él piensa, ¿verdad? Yo al doctor Eduardo nunca trabajé con él en el partido, pero vengo siguiendo su trabajo dentro de las internas partidarias incluso, pero eso tenés que llamarle a Efraín a ver si viene y te dice lo mismo. No te va a decir. Claro. Ese es nuestro problema. Todos pueden acusarnos de todo, pero el problema principal acá, ¿quién es el que tiene que regir y dar las reglas dentro del partido? El presidente del partido. Si bien nosotros perdimos esta elección, justamente no estamos al mando del partido. ¿Está al mando del partido quién? Efraín Alegre. ¿Fue el candidato quién? Efraín Alegre. El que perdió, ¿quién fue? Efraín Alegre. No fuimos nosotros. Pero Él es el primero que tiene que llamar. Basilisa, mínimo la gobernación, por lo menos decime que perdió. Porque ese señor era el candidato de usted. Ese era el candidato Por lo nuestro. menos, digo, para terminar empate. Bueno, pero no es tampoco que yo busco empate. No, tal no vez. podés comparar la sí. gobernación No, con- pero con era la- el último bastión. Ahí se fueron todos los recursos también, no, ¿eh? se fueron, no, ahí el... Ahora les quiero ver. Exactamente, ahora Ahora les quiero vamos ver. a ver Sí. exactamente, eso, en Gracias, eso estoy de doctora. acuerdo contigo. Gracias, doctora. Eduardo, muchas gracias también. ¿eh? No, muchas gracias. Una Sí. última cosita nomás, Toto. Y la pelota roja le toca a usted ahí. La Lo viene que enseguida. pienso que tenemos que hacer, y hablo a todos los liberales de la República, a la dirigencia, tenemos que dejar de hablar de ustedes y nosotros. Si estamos dentro de un partido, somos nosotros, todos, incluyentes. No podemos ser más excluyentes, decir ustedes, nosotros y tirarnos y culparnos las cosas. Vamos a hacer, digamos, responsabilidad conjunta de todo. Y perdimos todo. Yo también me siento perdedor de lo que pasó, ¿verdad? Pero ñañemos lomo y vamos a continuar, tenemos que seguir. Así es. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, hablando de tirarse la pelota, acá está. viene una, la la roja pelota para él. que nos van a hacer vivir la Copa del Mundo que nos jugamos, pero, ¿Sí? digamos, de alguna forma vamos a La vivir, roja pero para con- Eduardo. La roja para Eduardo y para Basilisa, ¿sí? Viví el Mundial de Rusia 2018, llegaron las pelotas oficiales del evento global de fútbol más grande del año. Claro. Así que, Pedrito, Señor. empezá a calentar. Si buscas ya las pelotas del Mundial con tu diseño favorito en las tiendas más importantes de todo el país, de la mano de Argos Mirá. Fan. Vamos a hacer la Colorado, pausa. blanca, azul, ¿eh? Ahí Sí, está. Bueno, ¿viste? La vamos a roja la para pausa él. y ya volvemos. Bueno, y vamos a hablar de agua. Agua. De agua, Somos una potencia en agua. sí. Agua que no has de beber, déjala correr. No te vamos a olvidar la letra. ¿Eh? Yo En hoy este pagué. ca- En este caso nos corre a veces en algunos lugares y bueno, eso queremos saber. ¿Y qué Hoy hace? pagué. Hoy pagaste.
Sí. ¿Y qué tal? Bien ahí. Bien. ¿Pagaste? pues. No, vamos a convenir que Hay no, que decir no que- está cara. Hay que decir que No. Lambaré mejoró también. Por lo ¿Sí? menos yo ya hablaba de Lambaré, mejoró bastante. El verano pasado tuvo, no, el anterior. Estuvo- Ah, ya. yo no estuve en la zona, pero estuvo... Y sí, vos pero sos me lambareño contaba. medio... No, yo me fui y vine. New un rato, Age. sí. Me fui y vine un rato. Ya está el presidente de SAP con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y tratando ya de salvar los comentarios que vinieron de antemano, así que empezamos Así nomás, difícil. presidente del Sí, programa. acá te digo, están sedientos de preguntarlo. No hay problema, estoy acostumbrado a remar contra corriente. Bueno, solucionado ya el último inconveniente que se tuvo después de aquel corte de luz que en teoría era programado, no programado, pero ahí que dejó eléctrico a más de uno después del corte. Sí, generalmente este tipo de cortes se solucionan no de una forma rápida. Nuestros reservorios tienen que tener su tiempo, tal vez 2, 3 días, dependiendo del consumo que vengan los siguientes días del corte. Y pudimos recuperar más o menos en 3 días. Así que eso está de alguna manera normalizado. Normalizado. Felipe. ¿Tienen estimado cuánto pierde la SAP en condiciones clandestinas? Estimativo, por lo menos. Seguramente que es difícil porque obviamente no entra ahora eso, pero de lo que llegan a detectar, algo así. Realmente yo estoy hace 2 años y 3 meses en la SAP como directivo, como miembro del directorio. Entré en enero del 2016, obviamente con un trabajo casi legislativo y no operativo, y en octubre del 2017 asumí como presidente. Una de las cuestiones más trascendentales que al iniciar mi gestión fue establecer un departamento de costos. Eso no había antes. Lamentable y llamativamente no había un departamento de costos. Muchos sacaban a ojos y va a doler lo que digo, pero lo hice en todos los estamentos y el déficit más o menos en este momento de descalce financiero es de $1 millón mensual. Wow. Te descalce Sí. un palo. Un palo abajo. No millón de solo dólares. por conexiones clandestinas, en realidad. el No, déficit no, no, global. no. Igual. Esto estamos hablando en términos simples de lo que hoy gastamos y lo que hoy recaudamos. Hay una diferencia más o menos de 5.000 millones, estableciendo obviamente los parámetros casi de poca inversión que hoy tenemos. Entonces esto puede aumentar si es que nosotros hacemos planes a corto, mediano y largo plazo. Y sumado a eso, presidente, o sea, hablamos de un déficit básicamente de $12 millones año, digamos. Escuchaba una entrevista o un informe justamente de parte de la SAP en estos días, en el cual se hablaba claramente de la dificultad ya de dar abasto, que es lo que a mí me preocupa. Es decir, básicamente lo que yo entendí, y me gustaría que me corrija o me explique si no es así, es que de no hacer las inversiones en este momento, la situación es así: tenemos un déficit de $12 millones año, pero sumado a eso, si no hacemos inversiones urgentes, ni siquiera las que son para mejorar, digamos, el sistema, corremos riesgo de no dar abasto a la demanda de agua, que obviamente se incrementa. Hay nuevos edificios, hay nuevas construcciones, etcétera. ¿Y en qué momento, a partir de qué momento estaríamos no dando abasto? ¿Sería año 2019, 2020? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Todo esto que digo públicamente lo he venido en estos últimos y primeros 6 meses de presidente de la SAP, he venido hablando de esto con las altas autoridades del gobierno. No quisiera hacer esta distinción. Hoy soy un político, un técnico devenido a político, porque realmente el desempeño de un presidente de la SAP Claro. realmente tiene una connotación bastante política. La respuesta corta es así es. La respuesta corta es el próximo verano. La respuesta un poquito más larga con respecto a esta cuestión es que la Un poco SAP más no- alentadora, espero, ¿verdad? No, realmente una justificación probablemente a mi administración. Quiero hacerte un punto ahí, presidente, porque estoy sudando y si va a faltar agua no tengo que empezar Así a sudar, ¿verdad? No. Entonces, No, por quiero, eso- quiero hacer un punto en el sentido de... Dejar ya de correr todo. Ese tema que hace maratón y eso. No, voy a pensar que aquí ¿verdad? Perjudicar, El ¿vale? déficit, cuando decimos no vamos a dar abasto, es no vamos a poder ampliar la cobertura, o a los que ya tienen no, a lo vamos que a ya poder hay, llegar. a la demanda existente. Todo eso quería ir. Por Y- favor, y la, pues. la respuesta un poquito más larga, y hago la respuesta corta por el tiempo de la televisión. La respuesta larga es que el ASAP nace en el año 1954, si no me equivoco, y ha tenido algunas importantes inversiones en los años 90 y 2000.
en la década del 90 y en la década del 2000, y desde entonces prácticamente no ha tenido inversiones desde que pasó a ser sociedad anónima. Antes obviamente tenía sustento del gobierno, del Ministerio de Hacienda, y obviamente a partir de que es sociedad anónima vive desde sus propias recaudaciones, ¿verdad? Entonces, desde prácticamente los 90 no ha habido una inversión importante. ¿Qué quiere decir eso? Que la SAP no ha acompañado la inversión que se requería ante los desafíos de hoy en cuanto al aumento del consumo que hoy tiene el Gran Asunción. Y vamos a remontarnos solamente al Gran Asunción, en donde ha crecido en infraestructura de una manera exponencial. Sin embargo, desde el año 90, que la última inversión importante que tiene la SAP, es cuestión de simplemente hacer regla de tres simple y saber que en aquel entonces la capacidad de producción que tenía Viñascue hoy no la tiene. Ahora, con respecto a tu pregunta, no. Realmente lo que significamos es que va a haber, hoy tenemos problemas con algunos lugares puntuales. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que el próximo verano van a aumentar esos problemas puntuales que obviamente al tener mucho más personas que consumen el agua, obviamente esa agua se distribuye, nosotros seguimos produciendo la misma cantidad que hace 10 años. Siempre Entonces, que no se haga inversión y no hay proyección de inversión por la situación así económica. es. Lo que nosotros estamos en este momento es haciendo un informe ejecutivo, dejando para el próximo gobierno un camino a seguir, y obviamente debería ser creativo el próximo gobierno de modo a buscar cuál sería la modalidad para poder obtener recursos financieros que hoy la SAP no ¿Cuáles cuenta. son esos lugares puntuales más Pero, críticos? perdón, más allá de lo puntual, vuelvo y que después nos grafiques dónde. En esos lugares quiere decir que yo voy a abrir la canilla para que la gente grafique directamente y va a salir menos agua de lo que ya salía porque somos más los que estamos usando el mismo pozo, digamos. Y de alguna manera va a ser difícil darle una respuesta precisa. Puede ser que tengas en menos horario, puede ser que a la noche tengas, porque hay picos de consumo. En los picos ¿verdad? de consumo podría... Pico de Presión consumo. Hoy, famosa. por ejemplo, hay gente que tal vez tengan horarios alternados, de repente hay horarios de más consumo, hay horarios de menos consumo. Entonces, digamos que esa respuesta es un poquito Claro, siempre difícil de va a depender distinguir. incluso de en qué punto de conflicto estés. Estamos hablando en términos brutos. Claro, generales. digamos. Estamos hablando en términos brutos. Hoy estamos produciendo una cantidad de agua que el próximo verano, así al ritmo de crecimiento del Gran Claro, Asunción, Ya con no los se crecimientos de no va a edificios, alcanzar. hoteles, restaurantes, en fin, lavandería y todo lo que conlleva eso, hace, y esto es un informe que hizo el Banco Interamericano el año pasado, en donde ciertamente nos advierte. Los informes pueden tener alguna que otra variación, pero no podemos cerrar los ojos ante una falta de inversión de hace más de 15 años no tenga un efecto hoy en el aumento de consumo que hoy tenemos. ¿Y los Las lugares zonas, puntuales? las zonas. Ah, en las Más zonas críticos, puntuales. digamos. También no soy muy son de técnico, capital. no soy muy técnico, pero hay zonas, por ejemplo, tengo entendido que hay una zona de Fernando de la Mora, hay otra zona de San Lorenzo, creo que un poco en la parte de Capiatá también, y también mucho depende de los problemas que tengamos nosotros en nuestra red de distribución, porque tenemos un gran índice de agua no Y contabilizada. Santa Teresa, y eso por ejemplo, que para mí es la que más creció. Zona Santa Teresa y todo no está en Sí, el... pero no Está así. depende Ah. de la densidad que tenga en Poblacional, ese digamos. lugar, sino la de extensión, alguna ¿no? manera esto tiene que ver con una cuestión de los ramales de las aductoras principales, de los ramales más pequeños y cómo se va distribuyendo, zona alta, zona baja, pico de consumo, por ejemplo, qué sé yo, la construcción de algún lugar, como por ejemplo el Palacio de Justicia en Sajonia en algún momento. Sí, 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 En fin, sí. son cuestiones muy importantes que hay que determinar y obviamente una respuesta muy genérica no sería muy razonable. Ahora, presidente, Pedro, ¿querés cuando- preocuparte por algo? Antes de la pregunta, ¿te querés preocupar por algo? Yo estoy preocupado. Viste que por dice el próximo, supuesto. te dice el próximo gobierno ahora, y el próximo gobierno Sí. entra a mitad de año y Sí. tiene 4 meses para el... 4 meses. al verano. Claro, ya falta poco. Qué bárbaro. No, el tema es que Y un uno ve presupuesto todo ejecutado. todo el planteo que estás comentando, presidente, pero ves también lo que se va por la alcantarilla, esa inversión que ya se hizo para tener esa agua potable se va por la alcantarilla.
A eso le sumamos obviamente los conectados, los que no pagan, la morosidad. Bueno, eso hablamos del $1.000.000 mensuales. Y uno se pregunta, ¿será que este modelo de ESAP, empresa estatal, es el que tiene que seguir? ¿O es el momento de decir, bueno, tenemos que comenzar a tercerizar algunos sectores? De hecho, algunos sectores creo que está tercerizado, pero el servicio en sí. O sea, tenés el monopolio de la distribución de agua potable y no llegas al 100% del país. O sea, no hay competencia. Lo mismo le pasa a la ANDE y hay otras empresas. Entonces, ¿no es el modelo que se tiene que cambiar? La respuesta es bastante compleja. Yo creo que la SAP es una empresa estratégica No, claro. de servicio público. Ahora, ¿cuál es la definición que podría encarar el próximo gobierno? Desconozco. Ahora, yo particularmente te digo que tercerizar, privatizar, de alguna manera es inviable. Hoy tenemos más de 3.000 empresas privadas aguateras que le decimos nosotros. Sí, interior, prácticamente central. ninguna da resultado en calidad y en servicio. Hoy ninguna aguatera hoy está dando un servicio realmente razonable. Hoy tenemos que las aguateras son conformadas por personerías jurídicas de los vecinos inclusive, o de repente alguna persona que lideró un proyecto de inversión de una aguatera. Nosotros tenemos grandes problemas. Inclusive la SAP se tuvo que hacer caso de la zona en Bocayatún, cerca de Villarrica, en la zona de San Antonio, por ejemplo, mala administración, no sé si ustedes se recuerdan el problema que hubo, una deuda de 500 millones a la ANDE. A nosotros en la zona de San Antonio teníamos 10 pozos y la verdad que fue bastante lamentable en la situación que nos entregó. Entonces yo te respondería, pero no es absolutamente. Y nosotros tenemos un gran índice de componente social. Nosotros damos agua a los asentamientos, tenemos una factura plana de 15.800 guaraníes para muchísima gente que hoy no tiene posibilidades de pagar lo que sería una tarifa más alta. Y tenemos que hablar inclusive de lo que hoy la tarifa es realmente una risa la tarifa que hoy tiene la SAP. Y la suba de precio puede ayudar a que más rápido, digamos, se pueda calzar otra vez y después Yo creo básicamente que el aumento de una tarifa lo único que va a hacer, y según el análisis que estuvimos haciendo con todo mi equipo, es que el aumento de tarifa simplemente lo que va a hacer es equilibrar los gastos y las inversiones pequeñas a corto plazo. Ahora, si estamos hablando de una gran inversión en Viñascué, nosotros tenemos que hablar por lo menos de $60 millones. Claro. más el 72 sería Y en total quisiera para un hacer quisiera hacer una referencia a lo que dijo Pedro, el tema del agua que se va. El tema del agua que se va no es una cuestión solamente de cambiar la red de distribución. Aquí estamos hablando de una modernización de nuestra planta de Viñascué, porque resulta ser que hoy tenemos un bombeo muy manual, en donde cuando ustedes ven que la rotura de la redistribución que hoy tenemos se debe principalmente a los bolsones de aire que se hacen ante los cortes programados, cortes de ande, o mismo, por ejemplo, que cerramos válvulas para poder arreglar una aductora importante, se hacen unos bolsones de aire cuando se empieza a bombear, que es una forma muy manual, hoy se prenden los motores y empieza a bombear de una manera muy manual, esos bolsones se arman y al contener explotan la redistribución. Te interrumpo más brevemente porque tenemos que ir a la pausa. Entonces, si hablaste, inclusive estaban preparando ustedes como una especie de informe ejecutivo, con una especie de balance de parte de ustedes, con cosas, digamos, que se hizo o que se hicieron de tu administración o inclusive la anterior, y cosas que quedan como pendientes. Si nos puede decir brevemente una lista de pros y, digamos, cosas que quedan pendientes. Bueno, nosotros en lo mío sería bastante difícil en 6 meses hablar de una gestión, pero sí tengo que decir que por lo menos a nivel del MESIP, que es el modelo estándar de control de instituciones públicas, en donde la SAP durante más de 8 años tuvo a plazo de 1.13, nosotros en este momento tenemos calificación 4.5. La ciudadanía va a decir, pero ¿qué tiene que ver? Tenés 4.5, casi excelente, pero seguís teniendo. No, ese es el sustento. Por ejemplo, no teníamos manual de funciones, no teníamos, por ejemplo, un manual de perfil de cargos. Hoy, por ejemplo, estamos corrigiendo asimetrías a nivel salarial de los cuadrilleros que ganan salario mínimo.
en fin, También creamos... hiciste, creo que inversión en tecnología, algo así, ¿verdad? Creamos la coordinación anticorrupción, estamos migrando de COBOL. Imagínense, la SAP tiene el sistema de facturación COBOL que en el 80 desapareció, nosotros todavía estamos migrando hoy a lo que es sistemas mucho más modernos que podemos mejorar nuestro sistema de facturación, por ejemplo. Presidente, gracias por el tiempo, es muy amable. No, ¿por qué? Te íbamos a invitar el agua, pero ahora, con esta noticia, te digo, dejanos más ahí, por favor. Que, No, por favor. dejanos más ahí, que probablemente ya tenés que usar más tarde. Sí. Gracias. Vamos a guardar ahora. Yo quiero decir Sí. y significar un breve. Quiero nomás hacer un significado porque de repente no podemos quedar con la parte negativa. Yo Claro. quiero decir que este gobierno quiso hacer una inversión de 500 millones de dólares en alcantarillado, porque nosotros hablamos solamente del agua, pero no hablamos Claro, del tema sí. alcantarillado, Que que es también muy es importante, responsabilidad, sí. que inclusive tengo 3 imputaciones en este momento en Concepción, en Villarrica, en Coronel Oviedo. Este gobierno quiso invertir 500 millones, lastimosamente se declaró desierto por cuestiones de una empresa presentó una oferta que contenía una propuesta que no corría, correspondía. pero obviamente este gobierno quiso invertir y de hecho los pliegos de base y condiciones, todos Están. listos y preparados para que el próximo gobierno apenas asuma, arranque con eso. Muy bien. Muchas Así gracias, que, presidente. Entre paréntesis, Muy habría amable. que agendar una próxima. Acá nos están escribiendo de Fernando sí. de la Mora, zona norte. Hay gente que Sí, reclama sin duda. situación de primer presidente. O sea, No, quizás. tema de agua, si abrimos la canilla, es que digamos, le no dieron paramos. demasiado tiempo Sí, al tema a las peleas liberal. Se y estaban gas. peleando entre ellos, mira, imagínate vos. Sí, sí. Bueno, Algo gracias. más útil acá. No hay Vamos a por qué. hacer una pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, nos estamos oyendo y bueno, Salió bien, ¿eh? cada verano tenemos un estreno. Sí, Bueno, pero del- ¿sabes qué? Lo bueno del es que verano te diga pasado, bien clarito, ¿no? Claro, Y bueno, del verano cada- pasado ¿cómo es? De los creadores de baja tensión llega baja presión, estreno. Agua tomamos, puede correr, pues. Con suerte baja presión. Más frío, agua tomamos. Sí, dejen de lavar su auto los perros, gracias. Sí, bueno, sí. gracias muchachos. Chao. 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 Tuviste hoy violentito, ¿eh? No, Vamos a no, encontrarnos para mañana, nada. chao. Para nada. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults